Imagínense esto. En 1989, dos científicos anuncian que encontraron la fuente de energía del futuro. En un simple frasco con agua, parecía que iba a cambiarlo todo, pero en lugar de eso, desató una de las controversias más, pero más amargas de la ciencia moderna. Hoy vamos a desentrañar la historia de la fusión fría. A ver, pensemos en esto un segundo. ¿Energía limpia, ilimitada? Sí, claro, pero no en un reactor gigante, sino en un aparatito que podrías tener en tu mesa. O sea, esa fue la promesa, la idea tan increíble que lo empezó todo. Al principio la emoción fue, inmensa. Todo el mundo hablaba de esto. Pero el colapso fue igual de dramático. De repente, lo que iba a ser el futuro de la energía se convirtió en el chiste de la comunidad científica, un ejemplo de manual de lo que llaman ciencia patológica. Y justo cuando todos pensaban que el tema estaba muerto y enterrado, bueno, resulta que la historia tiene un giro. Porque lejos de las cámaras y los titulares, la investigación, en realidad, nunca se detuvo del todo. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Regresemos en el tiempo, a marzo de 1989, justo al momento en que el mundo oyó por primera vez el término fusión fría. Esta cita del comunicado de prensa original es que lo dice todo, ¿no? Los científicos Martin Fleischmann y Stanley Pons no estaban hablando de una pequeña mejora. No, estaban anunciando básicamente una revolución energética total. Y el método que describieron parecía casi ridículamente simple. Básicamente pasaban una corriente eléctrica por un pedazo de paladio metido en agua pesada. El agua pesada es como el agua normal, pero con un tipo de hidrógeno especial, el deuterio. Y según ellos, esto generaba un calor extra, un exceso de calor que, decían, solo podía tener una explicación: reacciones nucleares. Ahora veamos cómo se vino todo abajo. Porque claro, una afirmación tan pero tan grande necesita pruebas igual de grandes. Y la comunidad científica, como era de esperarse, se puso manos a la obra para ver si era verdad. Y el colapso fue rapidísimo. Miren esto, lo que empezó con bombos y platillos en marzo, para abril ya estaba lleno de dudas. Para mayo, el escepticismo era total. Y para noviembre, un panel del gobierno de Estados Unidos básicamente le puso el último clavo al ataúd, diciendo que no había ninguna evidencia convincente. El punto clave aquí fue la reproducibilidad. O sea, en ciencia, si alguien hace un descubrimiento, otros tienen que poder repetirlo. Y cuando laboratorios súper prestigiosos de todo el mundo, como el MIT o el CERN, lo intentaron y nada, pues la credibilidad de la idea se fue al piso. Y la reacción, créanme, no fue nada sutil. Citas como esta, de físicos muy respetados, nos dan una idea de lo tóxico que se puso el ambiente. Fusión fría se volvió sinónimo de mala ciencia, una mancha en la carrera de cualquiera que se atreviera a tocar el tema. Pero, como decíamos, la historia no acaba ahí. Mientras el mundo se olvidaba del tema, un grupito de investigadores siguió trabajando, en silencio, lejos de la atención pública. Y ahí, el campo empezó a transformarse. Y esto es clave para entender lo que pasa hoy. El campo moderno, que ahora se llama reacciones nucleares de baja energía, o LNR por sus siglas en inglés, es muy distinto. Ya no usan un lenguaje tan espectacular, los métodos son mucho más rigurosos y el foco no es solo el calor, sino buscar pruebas nucleares definitivas, como neutrones o nuevos isótopos. Una de las teorías nuevas más interesantes para explicar por qué es tan difícil de replicar es la del ambiente nuclear activo. La idea es que el metal no es un bloque perfecto, sino que tiene defectos, grietas microscópicas, y la teoría dice que estas reacciones nucleares solo pasan en esos poquísimos puntos calientes, no en todo el material. Y esta imagen lo explica súper bien. Si el paladio se hincha al absorber el deuterio, podría crear estos huecos chiquititos alrededor de otras partículas dentro del metal. Esos huecos serían los famosos puntos calientes donde ocurren las reacciones. Esto podría explicar por qué el efecto es tan difícil de encontrar. Y todo esto nos trae a hoy. Porque después de décadas de estar, digamos, en el exilio científico, algo está cambiando. Instituciones y empresas muy serias están volteando a ver este campo de nuevo. Y miren quiénes son. La lista es bastante impresionante, ¿eh? Ya no hablamos de un par de investigadores aislados. Estamos hablando de Google, que hizo un estudio de varios años, el MIT, Cambridge, pilares del mundo académico, y hasta gigantes corporativos japoneses que apoyan a empresas como Clean Planet. Y si algo demuestra que las cosas están cambiando, es esto: $10 millones. En 2023,
ARPAE, que es como el brazo de investigación avanzada del Departamento de Energía de EU, puso esa cantidad para financiar proyectos de LNR. O sea, es un reconocimiento oficial de que, oye, quizás aquí hay algo que vale la pena explorar. El avance también se ve en las publicaciones científicas de más alto nivel. Hace poco investigadores publicaron un artículo en Nature, que es, digamos, una de las ligas mayores de la ciencia, demostrando un pequeño aumento en las tasas de fusión. Puede que no suene a mucho, pero que se publique en Nature, eso le da un nivel de seriedad que hace años era simplemente impensable. Y ojo, que esto ya no es solo cosa de laboratorios. Hay varias empresas en una auténtica carrera para comercializar esta tecnología. NG8 en Portugal, por ejemplo, o Clean Planet en Japón, tienen planes muy ambiciosos y fechas concretas. Esto ya huele a que la confianza en el campo está creciendo. Ok, entonces, después de todo este recorrido, ¿cuál es el veredicto? ¿Estamos frente a una revolución energética o a punto de tropezar con la misma piedra? La pregunta del millón, ¿está de vuelta la fusión fría? La verdad es que la respuesta no es un simple sí o no, es mucho, mucho más complicada. Esta tabla lo resume muy bien. Por un lado, tienes investigación seria, teorías nuevas y dinero de fuentes creíbles. Todo eso apunta a que algo real podría estar pasando. Pero por otro lado, el fantasma del fracaso de 1989 sigue ahí. La reproducibilidad sigue siendo un dolor de cabeza y hasta el estudio de Google no encontró nada concluyente. Así que hay que ser cautelosos. Pero si hay algo que tiene que quedar claro, es esto. El campo de hoy no tiene nada que ver con el de 1989. El lenguaje es cuidadoso, los métodos son más serios y el foco está en los datos, no en el drama. Esto se trata de un avance lento, paso a paso, no de encontrar una solución mágica de la noche a la mañana. Y así, la pregunta final sigue en el aire. ¿Será que el LNR va a revolucionar nuestro futuro energético o la historia simplemente se va a repetir? El potencial es tan, pero tan grande que quizá vale la pena seguir investigando, aunque la posibilidad sea mínima. Pero los retos son gigantes. Al final, solo el tiempo y sobre todo los datos nos dirán si este paria de la ciencia logra por fin su redención.